Ok, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carol Martínez, profesional de Gold, distribuidora de ARL Sura, y hoy vamos a hablar un poco sobre el riesgo mecánico. ¿Listo? Entonces déjame y ya les proyecto un segundito. Ok, perfecto. Entonces tenemos el riesgo mecánico. ¿Qué es un riesgo mecánico? ¿O cómo podemos definir ese riesgo mecánico? Es el conjunto de los elementos que pueden dar lugar a una lesión por contacto con energía, ¿cierto? Evidenciada a través de elementos tales como partes que estén en movimiento, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Entonces, dentro de ese contexto, identificamos que ese riesgo mecánico, ¿cierto? En general me lo puede generar, qué pena la redundancia, cualquier tipo de máquina que me genere algún contacto con energía o que genere un tipo de energía. ¿Listo? ¿Como cuáles? Entonces tenemos máquinas complejas, herramientas manuales o de potencia, transmisión de energía, generación de energía, transformación de energía, procesos industriales y equipos simples. Todos hacen parte, ¿sí? O dentro de estos procesos podemos encontrar un riesgo mecánico. Cuando ya identificamos esos riesgos mecánicos, entonces identificamos qué maquinaria, qué herramienta, qué equipo yo utilizo que me puede generar estos tipos de accidentes. Entonces tengo un atrapamiento, ¿sí? Podría ser un aplastamiento, me genera esa proyección de sólidos, una proyección de fluidos, una abrasión, un pusamiento, un impacto o un arrastre. ¿Qué consecuencia me genera este tipo de accidentes? Unas lesiones. ¿Verdad? Entonces, identificamos y nos vamos directamente que un riesgo mecánico me puede generar una amputación, ¿cierto? Amputación se le llama cuando hay un desprendimiento, ¿cierto? De cualquier parte de nuestro cuerpo y pues que no se genere o que no sea renovado o regenerado. ¿Listo? Heridas abiertas, como por ejemplo una cortadura a una profundidad pues considerable, heridas superficiales, quemaduras tanto de primero, segundo y tercer grado. Hay un factor, ¿cierto?, que me puede generar este tipo de accidentes. En este momento vamos a identificar ese factor humano. ¿Por qué puede ocasionar este tipo de accidentes? Primero, por falta de capacitación, ¿cierto? O de entrenamiento. Entonces, la persona que opera un tipo de máquina, pues debe estar 100% capacitada y entrenada para su correcto uso o su correcta manipulación, una supervisión deficiente. Entonces, si identificamos que alguien, ¿sí?, realizando o utilizando esa máquina lo está realizando de manera inadecuada, pues tenemos que poner a decirle, ok, alto, vamos a revisar o vamos a empezar, ¿cierto?, a revisar ese procedimiento o ese manual que ya se tiene para el uso de esta maquinaria. Inspección. Es importante, no sé si ustedes tengan dentro de su organización inspecciones preoperacionales. Esas inspecciones por eso se llaman pre, porque es antes de realizar cualquier tipo de operación. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es que a veces vamos a revisar, ¿sí?, los preoperacionales y nos damos cuenta que no están diligenciados. Es importante y cuando nosotros manejamos, ¿sí?, una empresa que trabaja por turno, digámoslo así, un ejemplo hipotético, pues mucho más, ¿sí?, hay que hacer énfasis a esa expresión, porque es que tú no sabes cómo tu compañero deja la máquina que tú vas a utilizar o no sabes qué movimiento o qué trajín haya tenido durante X o Y jornada que tú no estuviste presente. ¿Listo? Contratación. El tipo de contratación es esencial porque es que muchas veces los empleadores, por ahorrar, ¿cierto?, se genera un tipo de contratación no estable y esto me genera que una desmotivación y esa motivación que me genera, ¿sí?, me genera una distracción y falta de competencia. Entonces, si no tengo ese entrenamiento y si no tengo esa capacitación, pues obviamente tampoco voy a tener la competencia para realizar pues cualquier tipo de actividad con esa máquina a la cual pues yo fui contratado. Entonces es
o sea, es esencial tener ese entrenamiento. Es que muchas veces nosotros, sí, nosotros somos muy queridos, muy amables, y no, es que necesitamos que alguien utilice o que maneje esa máquina. Todo yo, pero ¿sabemos cómo hacerla? No, es que yo he visto a mi compañero. Es muy diferente ver a un compañero cómo maneja a yo saber cómo realmente se manipula cualquier tipo de máquina. También tenemos unos factores de trabajo. Entonces, esos factores de trabajo vienen o están directamente proporcional a las condiciones que me pudiese generar la empresa. Entonces, que no hay un programa de mantenimiento, entonces que esa máquina mantiene fallando cada nada. ¿Eso me puede generar algún tipo de lesión? Sí, claro. Imagínate, tú estás trabajando y que la máquina en un momento se pare, ¿qué va a generar? Un impacto, ¿cierto? Y ese impacto que pudiese generar un atrapamiento, ¿sí? O un aplastamiento, dependiendo pues la máquina en la que yo estoy trabajando. Manuales de operación. Es indispensable que todo trabajador, ¿sí? O todo operario, como su nombre lo indica, que realice cualquier tipo de función en esa maquinaria, es esencial que tenga ese manual de operación porque debe de realizar su debida revisión antes de utilizarla. Programa de formación. Entonces, si nosotros necesitamos que esa persona, digámoslo así, se vuelva una dura manipulando, operando esa máquina, pues hay que generar ese programa de formación para que cada vez sea mejor. Programa auditoría. Siempre es esencial esa auditoría. ¿Por qué? Porque es la que me ayuda a revisar, ok, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, podemos adaptar tal cosa, podemos hacer tal cosa, de tal manera, siempre buscando la seguridad de la persona que esté manipulando esa máquina. ¿Listo? Y programa de selección. Entonces ya identificamos todos esos factores de riesgo, ¿cierto? Y todas esas lesiones que me pudiese generar una máquina. Entonces ahorita hablemos qué es una máquina. Entonces una máquina, ¿cierto? Como su imagen acá la muestra, es un mecanismo que transforma una fuerza aplicada a otra resultante, que necesita algún tipo de energía para realizar su movimiento, digámoslo así, o su trabajo para poder dar como resultado X o Y. Entonces, todos esos elementos son movidos por una fuerza que no es humana. ¿Qué hace una máquina que sea tan riesgosa? ¿Por qué se le genera ese riesgo mecánico? Primero, por el diseño. De acuerdo al diseño de la máquina, asimismo identificamos su grado de peligrosidad, el espacio que ocupa. Entonces, acá tenemos la retro. ¿Cuántos accidentes no hemos escuchado que se han generado por una retroexcavadora, cierto? Inclusive generados por ella misma. Práctica de uso. Entonces, no sabemos realizar la función, no sabemos cómo se hace. Condiciones de uso, no, esa máquina jamás le han hecho un mantenimiento. Entonces, si no le ha hecho un mantenimiento, ustedes se imaginan cómo puede ser una máquina sin mantenimiento, pues le va a sonar todo y le va a fallar todo. Tiempo de vida útil de sus partes y componentes. Todos los equipos, máquinas tienen una vida útil, ¿cierto? Donde se debe pues tener en cuenta ello, y si no se tiene en cuenta ello, aproximadamente están entre 5 y 10 años de acuerdo del equipo de la herramienta que sea o dependiendo de la máquina que sea. Si yo no voy a depreciar, se le llama contablemente a eso, pues tengo que hacerle o generarle un mantenimiento exhaustivo, ¿cierto? Y se debe generar un programa de mantenimiento para ello. Adicionalmente a ello, ¿qué más? Las condiciones del espacio de trabajo, que sea la temperatura o la iluminación. Entonces, que esté la máquina, pero la iluminación esté X. Entonces, ¿qué me puede generar? Un tipo de lesión. Instalación. Entonces, la mayoría de las máquinas necesitan una instalación, ¿cierto? Por el fabricante o por una persona idónea, donde que tú sepas que donde la va a dejarla de la manera pues adecuada. Su puesta en marcha. Entonces, antes de realizar su puesta en marcha, hay que hacerle unos, digamos, como un ensayo antes de utilizar o que un operario pues esté o intervenga en la misma. Su mantenimiento. Es esencial tener un programa de mantenimiento para la maquinaria, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su depreciación o de acuerdo a su vida útil, de acuerdo pues a todos los elementos generados. Su puesta fuera de servicio.
¿Por qué su puesta fuera de servicio es esencial? Porque cuando una máquina ya está fuera de servicio, primero que debo hacer, señalizar, ¿cierto? Desenergizar y dejarla totalmente en cero. Hay unas condiciones, ¿cierto? Que nosotros tenemos como clave para inspeccionar una máquina. Primero tenemos esas condiciones generales del equipo, cómo está su exterior, cómo suena, si no suena, ¿sí? Todo lo que yo puedo evidenciar visualmente. Debo de inspeccionar esos dispositivos intrínsecos de seguridad, como por ejemplo, las guardas, ¿cierto? Esas guardas fijas que se generan, barreras perimetrales, de acuerdo a la maquinaria se generan esas barreras, sensores, sistemas de alarma, ¿sí? Pantallas o guardas móviles. También debo tener en cuenta esa señalización y esa demarcación, ¿cierto? Donde me diga, ok, contacto eléctrico, energía peligrosa o partes en movimiento, donde yo identifique, pues, el peligro. Recomendaciones e instrucciones del fabricante, debe existir siempre la etiqueta, pues, pegada en la máquina, ¿sí? Demarcación del entorno de la máquina siempre se debe marcar por una línea amarilla, ¿sí? Y identificación de controles. Lo más común es como que saber dónde queda el on o el off o prendido o apagado y los botones necesarios para pues la manipulación o uso de la misma. Procedimientos de trabajo, ¿de acuerdo a qué? Pues al manual del fabricante. Entonces, ¿cómo voy a realizar ese procedimiento? Pues voy a tomar ese manual de fabricante y comienzo a identificar para poder generar, ¿qué? Una guía de operación. Debemos generar unos formatos de seguimiento. Entonces, revisar, podemos generar ahí unas inspecciones, un checklist, ¿sí? Definición de competencias. Entonces, ¿quién podría utilizar o quién podría manejar o manipular esta máquina? Y el programa de mantenimiento. Y lo que no debe faltar, el orden y la aseo. Recordamos que es una de las factores que más me puede generar un accidente de trabajo. Y para terminar, ¿cierto? Podemos implementar un programa o cómo implementamos un programa de riesgo mecánico en la empresa para poder prevenir cualquier tipo de lesión o accidente generado por las mismas. Recordemos que el grado de gravedad, de acuerdo a la maquinaria, pues siempre es bastante. Solamente me viene a la cabeza una herramienta eléctrica que la mayoría utilizamos, que es una polidora, ¿cierto? Una mala manipulación de una polidora, lo mínimo que me pudiese generar es un corte, ¿cierto? De mayor, y no va a ser superficial, sino a mayor profundidad. ¿Listo? Debemos primero pues planear, ¿sí? Planeamos, revisamos cómo está esta máquina, le realizamos ese diagnóstico inicial. De acuerdo a esa inspección, de acuerdo a ese diagnóstico, pues comienzo a generar ese plan de acción, de acuerdo a los hallazgos generados por la misma. Implemento, ¿cierto? Estandarizo de acuerdo a los planes de acción y valido. Realizo la respectiva divulgación por medio de qué entrenamientos, acciones de seguimiento, capacitaciones, todo lo que me pueda generar visualmente que los trabajadores sepan, y evaluación y verificación. Recordemos que es importante esa evaluación y verificación. ¿Por qué? Porque yo debo saber realmente cómo estamos y en qué podemos mejorar. ¿Listo? Ahora les voy a presentar un pequeño video de Napo donde se evidencia, pues, riesgo mecánico. ¿Listo? Un segundito, por favor.
Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? Son diferentes factores que pueden generar diferentes tipos de lesiones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? Pues prevenir ese tipo de lesiones, ¿cierto? De esos accidentes que me pudiesen generar, ¿cierto? Durante la manipulación de esa máquina, de esa herramienta. ¿Cómo podemos minimizarlo? Primero, el uso adecuado de los elementos de protección personal, el seguimiento de los procedimientos realizados para la manipulación de esa máquina, de esa herramienta, ¿sí? De ese equipo. Tercero, realizar ese checklist o ese preoperacional, esa inspección, ¿sí? Cuarto, tener ese entrenamiento y estar capacitado para realizarlo. Quinto, estar enfocado, estar concentrado realizando la tarea y no que es que un compañero diga, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Y solamente en esa distracción me puede generar cualquier tipo de accidente. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Se les hará llegar 5 preguntitas del pequeño video realizado y pues espero que todo haya quedado muy claro. ¿Listo? Feliz tarde, que tengan un bonito día.